En Clave de Derechos, un podcast para repensar las prácticas del INTA desde la interculturalidad. Una serie de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas del INTA, en la que compartimos recursos y herramientas que nos permitan pensar actividades de extensión e investigación con perspectiva intercultural. Hola, ¿cómo están? En nuestros primeros programas te proponemos hablar sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas en la implementación de cualquier acción o política pública que se lleve a cabo en los territorios. Este derecho está ratificado internacionalmente por una norma denominada Convenio 169. A lo largo de este curso hemos abordado el contenido del convenio con el fin de fortalecer su cumplimiento e implementación en las diferentes actividades desarrolladas por el INTA, en los territorios de los diversos pueblos indígenas y sus comunidades. En este cuarto episodio retomaremos algunos temas presentados anteriormente, poniendo el foco en analizar y reflexionar sobre el reconocimiento y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en las prácticas de trabajo de INTA. Los y las invitamos a escuchar. Hola a todos y todas, mi nombre es Fernanda Izquierdo, soy técnica forestal y trabajo en la Agencia de Extensión Rural del INTA en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Desde hace unos 12 años trabajo junto a comunidades mapuches de la zona, acompañando procesos organizativos grupales en diferentes actividades, en relación al bosque y uso de la madera, y en los últimos años con grupos de mujeres en diferentes actividades. A partir del conocimiento del Convenio 169, podemos pensar en múltiples estrategias a llevar adelante la tarea cotidiana en INTA con pueblos indígenas. El diálogo intercultural se puede fortalecer a través del intercambio de saberes. Por ejemplo, del tema huerta. Podría ser generar diálogos y prácticas en la huerta para entender y compartir qué significa la producción familiar de alimento y cómo se relaciona con la soberanía alimentaria desde la propia cultura indígena. Es fundamental partir y entender que hay múltiples puntos de vista. La interculturalidad no habla solo de dos componentes, sino de una pluralidad de voces. Hay una variabilidad endógena propia. Comprender que existen otras visiones. El intercambio intercultural quizás propone dejarse atravesar por esas visiones que consideran múltiples dimensiones del conocimiento, dimensiones que intentan visibilizar la existencia de un pueblo preexistente con una organización propia, un orden, una cosmogonía y que aún existe. Salir también del concepto de buscar una síntesis o una representatividad. Tenemos la tendencia a homogeneizar. También tener en cuenta que el diálogo lleva a distintas instancias grupales y eso implica un proceso, es decir, que implica tiempo. Otra estrategia es identificar y conocer los problemas de los pueblos indígenas y sus comunidades para hacer visible lo que aún está invisible. Un aspecto interesante a visibilizar es la territorialidad, un espacio habitado en su conjunto de relaciones y dimensiones. Nos podemos preguntar de qué manera se pueden desarrollar esas relaciones con el agua, los ríos, la montaña, el bosque. Algunas son concretas y otras no. No se ven pero están. Por ejemplo, en las visiones hegemónicas y modernas que solemos tener, los ríos y sus aguas generalmente se consideran recursos económicos o desde lo ambiental sus funciones ecosistémicas. Para los pueblos indígenas, el agua adquiere vida propia, se convierte en un sujeto. Otra estrategia es proponernos modificar procesos de trabajo en INTA, en las acciones que involucren pueblos indígenas, dando lugar a la participación en todo el proceso, de inicio a fin. Por ejemplo, un proyecto o una investigación normalmente se piensa y se escribe desde la oficina. Si hablamos de participación, co-construcción o diálogo de saberes, esto debe darse desde el diseño. No alcanza solo con la consulta y el consentimiento, sino que se participa desde el diseño. Otras acciones concretas que se podrían hacer es la incorporación de técnicos o técnicas indígenas y también abrir los espacios institucionales para la participación de las organizaciones indígenas y sus referentes. Estás escuchando En Clave de Derechos, un podcast de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas de INTA. ¿Cómo diseñamos mecanismos específicos de consulta y participación que involucren al pueblo indígena en todo el proceso? Reconocer y visibilizar el pueblo indígena presente en el territorio y en nuestro posible proyecto y entender la magnitud de los impactos a generar.
identificar consultores claves y referentes de las organizaciones para generar los diálogos correspondientes y necesarios. Generar las instancias de diálogo y consulta según se vayan definiendo en esas diferentes instancias. Un mecanismo de consulta se va construyendo con el pueblo indígena involucrado, teniendo en cuenta contextos territoriales, heterogeneidades, pluralidad de voces, temporalidad, comunicación y conectividad. Es decir, favorecer las condiciones para un real diálogo intercultural y facilitar todo el proceso hasta la decisión e incluso el posterior monitoreo. En este sentido, tenemos un largo camino que recorrer. Estás escuchando En Clave de Derechos, un podcast de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas de INTA. Mi nombre es Georgina Conti, formo parte del equipo de la Gerencia de Formación y Capacitación en INTA y también de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas. El manual operativo para el INTA del Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas se propone que técnicos, técnicas y funcionarios y funcionarias del INTA conozcan sus principios fundamentales y se apropien de estos marcos de referencias para el trabajo cotidiano con pueblos originarios. Este manual es parte del proyecto Esquema de Formación en el Convenio 169 para agentes del INTA, que fue financiado por el proyecto Offsite de la Organización Internacional del Trabajo y tiene como objetivo el servir de material de apoyo para la formación de los y las agentes de este organismo. Para su diseño se conformó un equipo de trabajo intercultural que permitió la construcción colaborativa y colectiva de herramientas tanto teóricas como prácticas sobre el Convenio 169 y sobre el INTA. El manual está disponible en formato digital en el repositorio institucional y también en formato papel en todas las unidades de INTA. El manual operativo se organiza en 4 capítulos temáticos. Cada uno de estos temas está desarrollado teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio 169 y su articulación con las competencias institucionales de INTA. En cada capítulo podrán encontrar experiencias y testimonios de diversos actores que muestran las fortalezas y los desafíos pendientes en esta materia en la institución. También encontrarán recursos multimedia y actividades de profundización cuya idea es la de reflexionar y analizar sobre las propias prácticas cuando trabajamos con pueblos indígenas. En este eje estamos haciendo algunas reflexiones sobre cómo transformar nuestras prácticas para el cumplimiento del convenio. ¿Y por dónde empezamos a revisar y transformar las prácticas? Desde el reconocer y visibilizar los pueblos indígenas que habitan el territorio donde estamos. Generar una relación, construir confianza y promover el diálogo en distintas instancias. Conocer y recorrer juntos. La escucha, la pregunta, el dejar expresar y luego avanzar en el intercambio, dando una opinión. Aprender también a pararte en otro lugar y salir del rol de que tenés el conocimiento y el otro no sabe. Tener en cuenta también que con nuestras acciones podemos generar más desigualdades pensando que todo es homogéneo y que una tecnología sirve para todos por igual. Reconociendo que hay otros modos de vida en el territorio, no solo lo urbano y lo rural, sino que hay otras formas de vida, de concepciones y que le dan otros sentidos a todos los elementos que componen el mundo. Ir a la co-construcción, pero que no queden los discursos, sino que se pueda poner en práctica. Llegamos al final de la serie En Clave de Derechos, un podcast que nos invita a repensar las actividades de extensión e investigación de INTA con una perspectiva intercultural. A lo largo de estos episodios recorrimos diferentes pautas sobre cómo fortalecer la perspectiva de trabajo en clave intercultural, respetando los derechos de los pueblos indígenas, basándonos en el manual operativo para INTA y los postulados del Convenio 169. Esperamos que sea una herramienta disparadora para la reflexión sobre las propias prácticas y una invitación, a la vez, a seguir repensándolas en pos de fortalecer y profundizar la perspectiva de trabajo intercultural dentro de nuestra institución.
Hasta la próxima. Estás escuchando En Clave de Derechos, un podcast de la Red de Abordaje Institucional con Pueblos Indígenas de INTA.